Varios científicos estaban formulándose la pregunta qué iba a pasar con la desaparición de los fideicomisos justamente de ciencia y tecnología. Y mi pregunta es, ¿cómo se va a redireccionar todo este presupuesto que era destinado para este efecto? ¿Y cómo está pensando el tema de la educación y la ciencia y la tecnología en este nuevo orden? Pues es la educación y la ciencia y la tecnología es una prioridad del gobierno. Lo que estamos haciendo es reacomodando toda la estructura administrativa, porque había una gran dispersión y mucho derroche y corrupción, porque imagínense, si se trata de un fideicomiso para atender niños afectados por cáncer, pues es una causa de lo más noble que puede haber, pero la causa es muy noble, pero habría que ver cómo se manejan los recursos destinados a esa noble causa. Para decirlo rápido, antes se robaban hasta el dinero de las medicinas. Entonces, cada vez que se plantea de que vamos a hacer una revisión de todas estas estructuras, de inmediato se dice, no les importa la cultura, no les importa la ciencia, no les importa la tecnología, no les importa los niños con cáncer. No, claro que nos importa, porque nos importa es que no queremos que haya corrupción. En el caso del CONACYT habían como 40 fideicomisos para todo un fideicomiso y eran como entidades independientes, todas con recursos y manejadas sin control. Todo eso es lo que estamos ahora ordenando, pero eso no significa que le vaya a faltar recursos, presupuesto a la ciencia y a la tecnología. Están teniendo más presupuesto ahora. Nada más les doy un dato. Esto de los ventiladores, pues tiene una atención especial, los ventiladores para la terapia de enfermos de coronavirus, es algo que está trabajando CONACYT con todos los recursos. Otro dato, y esto lo hago público por primera vez, uno de los saldos más nefastos de la política neoliberal que se impuso en los últimos 36 años fue la falta de atención para la formación de médicos y de especialistas en el país. Y ahora quedó de manifiesto. Nos faltan médicos, nos faltan especialistas. ¿Por qué? Porque se apostó a privatizar la educación y utilizaron como excusa para rechazar a los jóvenes que querían ingresar a las universidades o a especializarse, de que no pasaban el examen de admisión, cuando eso no es cierto. No es que no pasaran el examen de admisión, es que no había cupo, no había espacio, porque no había presupuesto para las universidades públicas, para la formación de los especialistas. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Lo anuncio, ya todos los que quieran estudiar especialidades van a tener manera de hacerlo. En el nivel de especialidades no va a haber rechazados. ¿Qué vamos a llevar a la práctica? Si no tenemos la capacidad en México, porque se fue deteriorando el sistema de enseñanza de nivel superior y de especialistas médicos, se fue haciendo menos, se fue desatendiendo, y otras cosas también que tenemos que aclarar, ver cómo se practicaban los exámenes de admisión. Todo eso se tiene que revisar y si hay errores, corregirlos, pero vamos a hablar de eso. ¿Cuántos presentan examen para entrar en una especialidad en un año? Se presentan, en este año se presentaron ya más de 52,000 candidatos para poder optar por especialidades médicas. Las especialidades médicas suman en términos generales más de 60, 68, de las cuales se abren de acuerdo a los sitios donde se forman, donde hay posibilidad de darles esa preparación. Una preparación que es 1, 2, 3 años, dependiendo de la complejidad de la ciencia que se está
ampliando para la medicina. En ese periodo participan varias universidades, pero sumadas y principalmente a través de las más notorias, la UNAM, el TEC y otras universidades, las estatales que también hay que considerar, se aceptan alrededor de 10,000, una cuarta parte, y eso con esfuerzos, estoy hablando de siempre se aceptaban, o sea, se les daba el visto bueno alrededor de 9,000, pero el Seguro Social, lo resalto, ha hecho esfuerzos para aumentar progresivamente algunas de esas especialidades. El enfoque ahora, como ya dijo el señor presidente, va a ser completo. Uno, no rechazarlos, porque todos los que deben presentar llenan el requisito de ser médicos generales. Y en algún momento señalé que el ser médico general ya es una distinción, 6 años de estar trabajando y haciendo, inclusive ahora en el COVID, algunas participaciones como ya saben, como recuerdan, que motivaron que aquellos que están trabajando en comunidades tengan mayor puntuación, 2 puntos de lo que se requiere para poder sumar a lo del examen. Pero ahora también aquellos que tienen participación en COVID. Esto es como un estímulo. Pero independientemente de esto no me salí, sino lo que pasa es que es esencial el enfoque de qué médicos necesitamos. Y señalé hace unos días, unas semanas, que nosotros necesitamos médicos generales de calidad, como muchos países, y de especialistas también de calidad, como los tenemos en México, pero insuficientes. Y de cada una de las especialidades hay diferencias notables. Por ejemplo, geriatras, aquellos que atienden a la población de mayores, tenemos un 10% de lo que se necesita. Y tenemos desde luego la posibilidad de no contar con los especialistas, los centros de especialidad que pueden dar esa preparación. Y así podría yo ir enumerando muchos ejemplos, pero me quedo en los más importantes. Pediatras, ginecobstetras, que son los que se encargan de atender los partos y las enfermedades ligadas a la vida sexual en las mujeres, y muchos otros ligados a lo que estamos viendo ahora en esta necesidad de enfrentar una emergencia. Todos los que están relacionados con urgencias, con terapia intensiva, con anestesia, con estas situaciones de emergencia, no los tenemos. Y en este caso, pues nosotros tenemos que sustentarlo a través de, que lo estamos haciendo ya y en breve lo podemos ya presentar en una forma muy académica, muy de todos los estados y de todas las universidades, poder tener las necesidades, un censo de necesidades. Yo lo señalé hace también ya más de un año, que en términos generales tenemos un déficit de 200,000 profesionistas de la salud, médicos, y de los cuales la mayoría son médicos generales todavía, que se necesitan 123,000, y el restante 76,000 son especialistas. Todo esto se tiene que ir buscando, ya señaló el presidente, tan solo en esta epidemia, de las cosas positivas que tenemos es que, además de notar el desafortunado déficit de profesionales, y agrego de enfermeras, que son piezas centrales también, pues tenemos el hecho de que se pueden implementar subespecialidades que pueden tener una acción muy, muy positiva, muy integrada a esto para poder responder, y así lo hemos hecho contratando entre médicos generales y especialistas más de 45,000. Esta es una actividad que realmente lleva a fundamentar lo que es el humanismo en una profesión como es la medicina. Pronto se los anunciaremos.